Listo, ya estamos grabando. Les decía que en física es importante poder analizar un vector, sus componentes, poderlo integrar y derivar. Por ejemplo, en la primera clase de física que ustedes llevaron, analizaron lo que es el vector de posición y la derivada con respecto al tiempo de ese vector de posición. También la analizaron. ¿Quién es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo? La velocidad. Muy bien, sería una velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces ya tienen alguna experiencia trabajando con cantidades vectoriales y sus derivadas. En general, aquí vamos a hablar sobre campos. Vamos a hablar sobre campos vectoriales y sobre campos escalares. Todos tienen clara cuál es la definición de un campo escalar. No. Usted no la tiene clara. A ver, alguien que más o menos tenga una idea. A ver. No, nadie. Bueno, vamos a compartirles algo entonces. Tal vez ya se puede ver. ¿Me avisan cuando se pueda ver? Sí, ya se ve. Sí, Ya. Bien. sí, ya se ve. Básicamente, la definición de campo escalar es una función que depende de la posición. A nosotros esas funciones que dependen de la posición nos va a interesar cuando estén asociadas a cantidades físicas reales. Por poner un ejemplo, la temperatura. Si usted viene y determina la temperatura de un lugar, podría ser que la temperatura sea función de la posición. Normalmente este ejemplo, pues lo he utilizado en el caso presencial, pero ahora como no es posible, ¿verdad? Pues vamos a tener que cambiarlo un poquito. Imagínense que, bueno, ya la habitación ya no estaría llena de personas, sino que vamos a colocar a usted solito. Usted está aquí. Vamos a obviar la computadora, el celular o el dispositivo que esté utilizando. Vamos a considerar que no está usando ningún dispositivo eléctrico o electrónico en ese momento. Si la temperatura afuera del lugar en que está son, por ejemplo, 26 grados Celsius, y usted se encuentra sano, ¿cómo qué temperatura debería estar? 36. 36, 37. Ajá, bueno, entre 36 y 37 grados Celsius, ¿no? Ponle unos 37 grados Celsius. Entonces, si no estoy tomando en cuenta ningún dispositivo eléctrico o electrónico, posiblemente usted sea lo que se encuentra en mayor temperatura en esa habitación. Entonces pueden haber curvas aquí equipotenciales a la misma temperatura. Por ejemplo, aquí puede ser que esté a unos 34 grados Celsius. Todos los puntos
que estén a esa temperatura de 34 grados Celsius, diríamos que son una superficie equipotencial. Y puede seguir midiendo. Puede ser que encuentre aquí otra serie de puntos. Todos los que estén a 31, vamos a poner, son otra superficie equipotencial. Claro, no es que no existan a 32. Los que están a 32 van a estar entre 31 y 34. Por aquí habría que buscarlo, ¿verdad? Sino que es solo para poner una serie de ejemplos. Entonces, si usted conoce una función que le permite determinar la temperatura según los puntos, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de un campo escalar. No es el único campo escalar que existe. Por ejemplo, si en lugar de hablar de temperatura, habláramos de energía potencial, entonces voy a borrar esto de aquí. Supongo que esta es la referencia. Solo voy a trabajar en 2 dimensiones ahorita por facilidad de hacer el dibujo. Si aquí está la referencia, y usted viene y coloca una pelotita acá. Esa pelotita, al colocarla ahí, va a tener cierta energía. Pero si la coloca acá arriba, la energía va a ser distinta, ¿verdad? La coloca aún más alto, la energía también va a cambiar. ¿Cómo sería la función para la energía? Pues sería igual a mg por la altura, ¿verdad? Vamos a llamar Z a esa altura. Entonces, si usted encuentra una ecuación que le describe cómo cambia una cantidad con respecto a la posición, decimos que es un campo escalar. Entonces, esta ecuación me describe cómo cambia la energía potencial para estos puntos de aquí, ¿verdad? Que son cercanos a esta superficie. Y entonces tengo otro campo escalar para una energía potencial. Igual, si habláramos de diferencia de potencial, también podría encontrar un campo escalar que me describa cómo cambia el potencial para un grupo de cargas. Y así sucesivamente. Cualquier función que dependa de la posición, le puedo llamar campo escalar. ¿Queda más o menos claro lo que es entonces un campo escalar? Sí, perfecto. Sí, ahora claro. Sí. Bueno, la misma analogía la utilizamos para el caso del campo vectorial. Es un campo, ¿verdad? Que depende de la posición y lo podemos asociar a diferentes cantidades. A nosotros nos va a interesar, por ejemplo, asociarlo a campos eléctricos, a campos magnéticos, algún tipo de densidad de energía, entre otras. Bien. Les comentaba al inicio que en esta clase vamos a hablar sobre lo que es el gradiente de un campo escalar. Entonces, me decían ustedes que esto lo vieron en cálculo 2. ¿Ah? El campo escalar lo vamos a representar con la letra U. Antes de hacer distintos cálculos, quiero que recuerden una identidad.
supongo que en la clase de cálculo 2 la estudiaron, es el cambio de U, donde U es el campo escalar. Ese cambio de U se define como el gradiente de U, producto punto, el diferencial de línea. Sí. ¿Recuerdan esa identidad? Espero que sí. Bueno, donde si estoy trabajando en coordenadas cartesianas, ¿quién sería el diferencial de U en coordenadas cartesianas? De X, ¿no? ¿Sí? Sí, a ver, ¿quién es? De X, ¿o no? Sí, va un D de X, correcto. ¿Qué más va? ¿Se acuerda o no se acuerda bien? En las tres direcciones no, de X, de Y y de Y, Z. Ah, sí, va a eso, correcto. Pero va algo más. Parcialmente, derivadas parciales. Ah, derivadas parciales, muy bien, muy bien. Voy a agregar por aquí lo que puedo hacer con este editor y lo otro pues lo voy a agregar a mano. Vamos a ver. Diríamos entonces parcial de du con respecto a x de dx. Más la parcial de u con respecto a y de dy. Más la parcial de u con respecto a z de dz. Así, ¿verdad? Esto es en cartesianas. Fíjense que sería conveniente que desarrollaran los otros sistemas de coordenadas para de un solo ir avanzando con el tema en un sistema y en otro. Pero bueno, vamos a seguir por esta clase así, en cartesiana nada más. Ahora vamos a ver quién es el diferencial de línea. Para el libro de texto, este de aquí es un desplazamiento infinitesimal. No cambio de color. Voy a colocar por aquí las definiciones. Siempre para el libro de texto, este es el gradiente.
Gradiente del campo escalar, ¿verdad? Y pues el otro es el diferencial de U, ¿no? Creo que todos lo tienen claro. Todos recuerdan que el vector R ¿a quién es igual el vector R? En la dirección de X, T de X, más en la dirección de Y, perdón, en la dirección de X, X, más en la dirección de Y, Y, más en la dirección de Z, Z. Ese sería el vector R. Y el diferencial de R, que para el libro de texto es el mismo de ds, sería en la dirección de X, de dx, más en la dirección de Y, de dy, más en la dirección de Z, de dz. Aquí entonces vector R, unitario, unitario, unitario. Y unitario, Z unitario. Bien, obviamente por la propiedad del producto interno, ¿quién sería el gradiente de U en cartesianas? Si cuando haga el producto interno de este con este otro que está acá abajo, me tiene que quedar esto de aquí. Las derivadas parciales. Las derivadas parciales, muy bien, con la dirección, ¿verdad? Muy bien, las derivadas parciales con su respectiva dirección. Tendríamos entonces que el gradiente de U es en la dirección de X, pues parcial de U con respecto a X, más en la dirección de Y, parcial de U con respecto a Y, más en la dirección de Z, parcial de U con respecto a Z. Piense que necesito hacer una actividad con ustedes aquí en el aula virtual. Va a ser una pruebita y va a tener ciertos puntitos asignados. Esto de los 20 que hay en tareas. Sería sobre el repaso, sobre suma, resta de vectores, producto escalar, producto vectorial, componente de un vector en la dirección de otro. Aquí me equivoqué, le puse Z. Entonces, yo no sé qué día prefieren que sea, mañana o pasado. Pasado. Y, licenciado, ¿no podría hacerlo el fin de semana? No, necesito que sea reunidos. Mañana sería mejor, licenciado. Usar una metodología de enseñanza. Pasado, Mañana. está bien. Okay. Pasado está bien también. Pasado. Pasado. Entonces la vamos a aplicar pasado mañana. Van a hacer unas preguntas que van a involucrar un pequeño cálculo, ¿verdad?
les voy a poner de selección única y creo que van a hacer como unas 2 preguntas. Luego les voy a mostrar cómo les fue y luego vamos a hacer otra cuestión. No les quiero contar ahorita para que sea un poquito sorpresa y quiero ver qué tal funciona esta metodología con ustedes en estas circunstancias. En forma presencial es muy buena y se necesita usar una plataforma. En este caso nosotros ya estamos trabajando en una plataforma, entonces me parece que puede ser algo interesante ahí lo que resulte y ojalá que sea bueno. Bien. Entonces hacemos el producto interno. Dígame. Si la prueba va a ser en el campo. En el campus, correcto. Por ejemplo, puede ser que yo diga a las 4:30 vamos comenzando, así como ahorita. 4:30. Y como van a ser problemitas cortos, puede ser que en unos 2 o 3 minutos debería empezar el primero y igual el otro. O sea que te podría dar de 5 a 6 minutos para que la haga. Inge, sería sobre análisis vectorial, ¿verdad? Sería sobre el repaso, ¿verdad? Sobre análisis. Más bien es álgebra vectorial, ¿verdad? Lo que vimos al inicio. Muy bien. Hacemos el producto interno entonces aquí y sabemos que multiplicamos x unitario con x, me queda 1, ¿verdad? Entonces quedaría esta derivada parcial, es esta misma de aquí, ¿verdad? Y también lo acompañaría el d de x. Hace el producto interno de x unitario con y unitario, 0. X unitario con z unitario, 0, ¿verdad? Entonces va notando que solo quedan estos términos. Y este es entonces el gradiente de U. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a dibujar unas superficies equipotenciales. Recuerdan que hace un rato estábamos hablando de superficies equipotenciales. No era este el que utilizaba para hacer los dibujitos. Bueno, no importa. Voy a cortar entonces. Imagínense que esta es una superficie equipotencial. Hace un rato lo expliqué, usé como ejemplo la temperatura. Vamos a suponer que esta que dibujé ahorita es otra superficie equipotencial. Vamos a dibujar una más. Si tenemos aquí un valor U1, en todos estos puntitos aquí que tenemos, el campo escalar vale U1 y es una constante. En la otra va a ser U2. Y la última que dibujé, U3. Donde U1 va a ser menor que U2 y U2 va a ser menor que U3. Así. Y usted viene y hace un desplazamiento. Vamos a hacer un desplazamiento aquí.
un pequeño desplazamiento. Se mueve aquí en estos puntitos, donde U vale U sub 1. Este desplazamiento sería un diferencial de S. ¿Cuánto vale el diferencial de U para este caso? ¿Cuánto valdría el diferencial de U para este caso? 0. Vale 0, muy bien. Vale 0 porque en todos esos puntos U es constante. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y bueno, si no lo hiciera para esos puntitos, sino que tomara otros puntos. Por ejemplo, acá. ¿Cuánto valdría TDS, el desplazamiento infinitesimal, para estos otros puntos? ¿Cuánto valdría para esos otros puntos? ¿Jóvenes? No se peleen ahí por participar. También 0, ingeniero. También 0, muy bien. ¿Ustedes creen que el DDS es 0 aquí o no? ¿O es pequeño pero no es 0? Y acá. ¿Es 0 o es pequeño pero no 0? El DDS, el desplazamiento infinitesimal. Aproximadamente. Tiende a 0. Ok, podría ser, ¿verdad? Pero fíjense que en todos los segmentos que tome aquí sobre esta superficie U sub 1, o podría agarrarlos de la 2, agarrar varios segmentos en la 2, vamos a agarrar uno en la 2 ahora. Tomar uno por aquí en la 2. Aquí también me va a dar 0. Entonces, ¿ustedes creen que en todos sea 0? ¿O será extraño, ya que me dé 0 entonces? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? En la superficie equipotencial siempre va a ser 0. Fuera de ella. El D de U va a ser 0, sí. En la superficie equipotencial, el D de U sí va a ser 0. Pero el D de S no. Puede ser pequeño, pero no va a ser 0. Aproximadamente 0, entonces. Veamos qué alternativas tenemos aparte. Vayamos a la identidad. Licenciado, pero es 0 porque toda la superficie equipotencial es una constante. Sí, el D de U es 0 porque U es constante en toda la superficie equipotencial. Pero vayamos a la identidad y veamos los dos lados. O sea, 0 tiene que ser igual a 0 aquí, ¿verdad? No sé si notan que estoy moviendo el puntero. ¿Sí se nota? Estoy moviendo el puntero aquí en identidad. O sea, lo que quiero llegar es, si 0, como tiene que ser igual a 0, ¿qué está pasando a la derecha? Entonces, algunos dicen que el DDS es 0, pero yo ahorita les digo que no. Que el DDS puede ser pequeño, pero no es 0. Entonces, veamos qué otras alternativas podrían ser. Podría ser que el gradiente de U valiera 0. Ingeniero, no sé si es porque el gradiente de U es perpendicular al correcto. Correcto, eso era lo que quería llegar. Muy bien. Entonces, el gradiente de U podría ser que fuera 0 para algún puntito de estos, pero no va a ser 0 el gradiente para todos los puntos. Resulta que la explicación ya la acaba de dar su compañero. El gradiente de un campo escalar es un vector que se define como perpendicular
a la superficie equipotencial y va en la dirección de máximo cambio. Como va en la dirección de máximo cambio, si trabajo con la curva U sub 2 y sé que U sub 3 es más grande, entonces debería de utilizar otro color. A ver. Debería ir aquí perpendicular a la superficie U2. Entonces, como es perpendicular, el ángulo entre DDS y el gradiente de U es pi medios. Así que cuando usted realice el producto interno, como el ángulo es 90, perdón, entonces hace el producto punto, evalúa el coseno de 90 grados y esto le da 0. Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nosotros. El ángulo entre ellos es 90 grados. ¿Entre quiénes? Entre la superficie equipotencial y el gradiente. Y como en este caso se eligió el diferencial de línea paralelo a la superficie equipotencial, entonces también quedó a 90 grados entre ellos. ¿Queda claro ahora? Sí. 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 Muy bien. Ya expliqué eso. Ahora voy a ir a una presentación que tengo. Me dicen cuando ya se note la presentación. Ya. Ya sé. Ya. Bien. Entonces, aquí tenemos la definición del gradiente. Este operador, ya les había dicho, creo que no, que se llama nabla. Hay algunos autores que le llaman del también al operador. Aquí, como en este caso está en negrita, pues no se coloca la fecha. Cuando uno trabaja a mano, pues normalmente sí coloca la fecha, ¿verdad? El operador en sí no tiene significado físico por sí mismo. El operador tiene significado cuando se aplica a algo, ¿verdad? En este caso, una cantidad escalar. Bien, ¿qué es el gradiente de un campo? Pues se define así. Es igual a la tasa de cambio máxima de la cantidad física por unidad de distancia. Y su dirección es a lo largo de la dirección de incremento máximo. Otra vez, el gradiente de un campo escalar se define igual a la tasa de cambio máxima de la cantidad física por unidad de distancia. Y su dirección es a lo largo de la dirección de incremento máximo. Bien. Quiero que vean el primer ejemplo que tenemos ahí. Tenemos una función tangente inversa de y sobre x. ¿La notan? Sí, sí. Quiero determinar el gradiente de ese campo escalar. Entonces, básicamente sería utilizar la ecuación que se acaba de introducir, ¿verdad?
¿Cuál es la dificultad aquí en este problema? Que vamos a derivar una tangente inversa y que aparte hay una razón de y sobre x. Entonces, para poder hacer más sencillo el cálculo, vamos a refrescar la memoria con esta identidad que aparece. El amarillo no. Esta identidad aquí. Que dice que si derivo la tangente inversa de b, o sea, la variable en este caso le hemos llamado b o v, como ustedes prefieran, ¿verdad? Pues la definición es esta. Que es 1 sobre 1 más v cuadrado. ¿Recuerdan todos esa identidad? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces se deriva esto con respecto a x, el campo escalar u, y me queda esto de aquí. No sé si para todos es claro o alguien tiene dudas para explicarlo con detalle, o si para todos es clarito porque queda así. Hace un cambio de variable. B igual a y entre x. Ajá, sí. Sí, el primero sería este de aquí, ¿verdad? Usted tiene la parcial de u con respecto a x. Usted podría, por ejemplo, poner un diferencial de v arriba y abajo, ¿sí? Le pone un diferencial de v arriba, o sea, uno multiplicando y uno dividiendo. Sí, ¿verdad? Y otro aquí así. ¿Queda claro? Entonces, obviamente, esta parte de aquí es esto, ¿verdad? Y este otro, que sería igual. Si v es este de aquí, es y sobre x. ¿Cómo quedaría? Esto es lo mismo que y multiplicada por un x que está elevado a la negativo 1, ¿no? ¿Cómo quedaría eso cuando aplica la parcial de este v con respecto a x? Menos y entre x al cuadrado. Correcto. Menos y sobre x cuadrado. Entonces, cuando lo multiplica esto de acá por este otro, pues queda el negativo aquí abajo, ¿verdad? Tenemos el negativo, tenemos el y aparte va a quedar un x cuadrado multiplicando. El 1 por este x cuadrado que viene abajo, pues aparece el x cuadrado. Y el otro es v cuadrado. V cuadrado, o sea, y cuadrado entre x cuadrado. Se cancela la x cuadrado, ¿verdad? Queda así. Lo ven todos, ¿verdad? Lo mismo se hace con el segundo término. Lo mismo se hace con el segundo término. Lo único es que en lugar de ser x aquí, es y, ¿verdad? Aquí en lugar de ser x es y. Por eso queda así. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Se les hace familiar quién es tangente inversa de y sobre x o no?
¿Se acuerdan quién es tangente inversa de y sobre x? No. No. ¿Alguien que sí? Nadie. Ok, quiere decir que para la siguiente clase voy a comenzar con el repaso de coordenadas. Bien. Entonces voy a borrar esto antes de seguir. Bueno. No es el ángulo. Ah, el ángulo, muy bien, el ángulo. Muy bien. Igual por si algunos todavía no lo tienen tan claro. Voy a trabajar con esta magnitud. Le voy a llamar ρ a esta magnitud arriba. Y este ρ está inclinado. Está sobre el plano XY. Y aquí está el 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Es magnitud. Estoy trabajando con magnitudes ahorita. Y voy a llamarle a este un ángulo. Y ese ángulo va a ser phi. Hasta ahí vamos bien. Resulta que x es igual a ρ coseno de phi. Para todos es claro eso, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Y Sí, y sí. sería ρ seno de phi. Bueno, voy a escribirlos al revés, x abajo y y arriba, pero de ni modo. Ahora, suponga que los divido. Que divido y entre x. Es al revés, ¿verdad? Es este entre este otro. Rho entre rho me queda 1. Y seno entre coseno, ¿qué sería? Seno entre coseno, ¿qué sería? Tangente. Tangente. Es decir, que el ángulo phi, despejando, sería la tangente inversa de esto, ¿verdad? Sí. ¿Queda claro? Claro. Sí, entonces, Sí. por decir así, U en realidad era phi. Y una superficie equipotencial se logra cuando U es constante. ¿Lo recuerdan? O sea que si el ángulo phi lo hago que sea constante, sería una superficie equipotencial en este caso. ¿Queda claro para todos? Sí, sí. Muy bien. Vamos a usar un programita para graficar esto, como Wolfram Alpha. Creo que conocen Wolfram Alpha, ¿verdad? Imagino que lo han usado muchos. Este se llama Matemática, es la versión de Wolfram para computador. Entonces, lo que he graficado aquí es el gradiente. Lo que he graficado es el gradiente. O sea, lo que grafiqué es esto de aquí. Y al graficar eso, pues el resultado es este. Aquí tengo una vista superior. Y aquí una vista como lateral. ¿Ya? Entonces, vean, si este es el plano XY, cuando hago que phi sea constante, sería así, ¿verdad? Ahí, en esto que estoy tirando en color rojo, phi sería constante. ¿Cómo notan que son esas líneas del gradiente con respecto a phi? ¿Son paralelas o son perpendiculares?
Parece que son perpendiculares. Parece perpendicular, ¿verdad? Muy bien. Por aquí estaría otra vez el 0. Como esto no lo puse perfectamente vertical, porque si lo hubiera puesto perfectamente, una línea me hubiera quedado encima de la otra, ¿verdad? Se nota, están un poquito desplazadas. Me interesaba que notaran esto. Entonces, no es exactamente la vista superior, tiene cierta inclinación. Entonces, si tiro otra línea aquí, no me quedó tan bonita, ¿no? Pero si siguiera aquí, ¿verdad? Ya acá se me dobló un poco. También, aparentemente es perpendicular, ¿verdad? La dirección del gradiente con la superficie, donde el ángulo es constante, donde U es constante. ¿Sí lo notan? Sí. 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 Recuerden que mis líneas rectas pues no son tan rectas, ¿verdad? Entonces, si tiro otro valor de U constante, pues, bueno, tendría que venir acá más bien. Y lo hice muy curvo esto. Vamos a ver. Aquí creo que hay un borrador. A ver, ahí creo que me sale un poquito mejor. Bueno, se dobló aquí, ¿verdad? Pero el caso es que más o menos se nota, ¿verdad? Que el ángulo entre ellos es 90 grados. Hay preguntas con respecto a este ejemplo. ¿Jóvenes? ¿Hay preguntas con respecto a este ejemplo? No, No por los momentos. Todo bien, ingeniero. No, de momento no. Ok, bien. Entonces, mañana vamos a ver un poco más de gradiente y voy a comenzar con el sistema de coordenadas cilíndricas para ir abordando los temas de modo que lo veamos de un solo en los diferentes sistemas y a ustedes pues no se les haga tan complicado recordar un ángulo así como hoy, ¿verdad? Algunos vi que lo tenían claro y otros pues no tan claro. Bien, ¿hay consultas o comentarios? No por los momentos. No. No por los momentos. Ah, muy bien. Entonces nos quedamos por aquí. Les deseo feliz tarde. igualmente, Inge, igualmente. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias, igual.